El oscuro, implacable, frío y verdaderamente despiadado corazón del intocable capo de la mafia metropolitana, el temido Silverio, jamás en toda su cruenta historia criminal había conocido la misericordia, la compasión, el perdón o la más mínima tolerancia hacia la insubordinación directa, y muchísimo menos estaba dispuesto a soportar la absurda, suicida y estúpida osadía de una burda extorsión financiera proveniente de uno de sus propios, sucios y completamente desechables peones de bajo nivel. La arrogante, desmedida y monumental afrenta perpetrada por el escurridizo Macario en el sórdido callejón, al exigir con una insolencia inaudita el doble de la jugosa recompensa monetaria pactada bajo la cobarde amenaza de acudir a las autoridades policiales y cantar como un pájaro herido los detalles sobre el fallido y letal intento envenenamiento químico perpetrado contra la inocente, frágil y vulnerable abuela Rosario, no fue procesada por la retorcida mente de Silverio como un simple o molesto contratiempo logístico. Por el absoluto y rotundo contrario, esta inaceptable amenaza fue recibida en las entrañas del monstruoso líder mafioso como una declaración de guerra abierta, frontal, personal y absolutamente imperdonable contra su sagrada e incuestionable autoridad suprema. Silverio, un hombre cuya gigantesca y asfixiante soberbia se alimentaba diariamente del terror visceral que lograba infundir con maestría en los corazones de sus miles de enemigos, decidió en ese mismo y exacto microsegundo que el atrevido sicario Macario no solamente debía ser rápida y silenciosamente eliminado para borrar de una vez por todas cualquier cabo suelto, sino que debía ser brutal, sádica y ejemplarmente masacrado, de una forma tan cruel y sanguinaria, que su espantosa e inminente muerte sirviera como un terrorífico e imborrable mensaje de escarmiento absoluto para cualquier rata del inframundo. Con una frialdad matemática, sociopática y espeluznante, Silverio comenzó a orquestar meticulosamente, moviendo sus oscuros hilos invisibles en la densa penumbra de su inexpugnable oficina, la trampa letal, fingiendo con una voz peligrosamente calmada y condescendiente ante el teléfono que estaba dispuesto a ceder ante la presión del chantaje, que pagaría hasta el último centavo y acordando una reunión nocturna y clandestina para realizar la supuesta y definitiva transacción que sellaría su silencio para siempre. El gélido, lúgubre, asfixiante y profundamente desolado escenario nocturno elegido cuidadosamente por los sanguinarios secuaces de Silverio para llevar a cabo esta macabra, dantesca y sangrienta obra teatral de exterminio, fue un inmenso, derruido y olvidado complejo de fábricas industriales abandonadas en las zonas más peligrosas de las afueras de la enorme metrópoli, un lugar maldito, silencioso y tétrico, donde los gritos de agonía y el seco sonido de los disparos se ahogaban irremediablemente entre los oxidados muros de acero y el ensordecedor silbido del viento frío de la madrugada. Macario, impulsado ciegamente por la tóxica y letal combinación de una avaricia insaciable y una falsa sensación de seguridad, acudirá a la misteriosa, oscura y clandestina cita creyendo firmemente, en su inmensa y patética ignorancia, que había logrado doblegar con éxito la inquebrantable voluntad de hierro del hombre más peligroso de todo el inmenso país. Caminará con pasos arrogantes, confiados y rápidos por los pasillos llenos de escombros, sombras alargadas y charcos de agua sucia, portando un viejo maletín vacío donde planeaba guardar celosamente el inmerecido botín de su traición, saboreando anticipadamente en su mente la dulce victoria económica que le permitiría huir y comenzar una nueva, lujosa y despreocupada vida en el extranjero. Sin embargo, su efímero, frágil e ilusorio sueño de grandeza se hará añicos en 1.000.000 de microscópicos, afilados e irreparables pedazos en el preciso, exacto y aterrador instante en que, al llegar al punto de encuentro acordado en el oscuro corazón de la nave industrial, los potentes, cegadores e incansables faros de 3 enormes y blindadas camionetas negras se enciendan simultáneamente de forma abrupta, violenta y sorpresiva, bañando el sombrío y frío lugar con una luz blanca, penetrante y acusadora que lo dejará completamente ciego, desorientado y vulnerable. En menos de un segundo, antes de que su cerebro logre procesar la inmensa magnitud de la mortal emboscada, decenas de puertas metálicas se abrirán de golpe y un numeroso, implacable y fuertemente armado escuadrón de la muerte emergerá velozmente de entre las sombras, rodeándolo, acorralándolo y cerrando herméticamente y sin piedad cualquier mínima o desesperada vía de escape físico. La violenta, brutal, cruda,
y verdaderamente despiadada confrontación física que se desatará a continuación no poseerá ninguna de las características de un combate justo, equilibrado o mínimamente honorable. Será pura, trágica, exclusivamente, una masacre dantesca, una ejecución sumaria, salvaje y unilateral, diseñada no solo para arrebatarle la vida al traidor, sino para hacerle experimentar el dolor más extremo, agudo, insoportable e inenarrable antes de que su alma abandone su destrozado cuerpo mortal. Macario, paralizado por un terror primitivo, gélido y absoluto al comprender con una espantosa claridad que había caído estúpidamente directo en la boca del lobo hambriento, intentará en un acto reflejo y patético desenfundar su propia arma de fuego, pero antes de que sus temblorosos dedos logren siquiera rozar el frío acero, será brutal e inmisericordiamente embestido, golpeado y derribado contra el sucio suelo de concreto por la aplastante fuerza numérica de sus implacables verdugos. Una lluvia incesante, ensordecedora y salvaje de golpes contundentes, patadas despiadadas y crujientes impactos con pesadas barras de metal lloverá sin cuartel y sin ninguna compasión sobre su indefensa, vulnerable y expuesta humanidad, quebrando sus huesos, desgarrando sus músculos y tiñendo rápidamente el gris cemento con un charco oscuro y espeso de su propia sangre derramada, mientras se ahoga en su propio dolor agonizante, escupiendo sangre y escuchando las crueles, sádicas y gélidas burlas de sus ejecutores, quienes le transmitirán el último y letal mensaje de desprecio enviado directamente desde la comodidad de la oficina por el inalcanzable Silverio. El moribundo sicario comprenderá con amarga, triste y dolorosa resignación que su miserable, vacía y violenta existencia terrenal ha llegado a su inevitable, oscuro, violento y trágico final. La brutal golpiza culminará en un silencio sepulcral, espeso y espeluznante, interrumpido única y fatalmente por el seco, ensordecedor y definitivo estruendo de un disparo certero ejecutado a quemarropa directamente en su cabeza, apagando de manera instantánea, fría y definitiva la conciencia, el sufrimiento y la vida del vil extorsionador, dejando su destrozado cadáver tirado en medio de la nada como basura desechable para que sea devorado lentamente por la indiferencia. No obstante, la inmensa, colosal, ciega y monumental soberbia del sanguinario líder Silverio le impedirá prever, calcular y anticipar el letal, explosivo y catastrófico as en la manga que el difunto Macario había preparado celosamente como su máximo seguro de vida desde el más allá. Macario, un hombre forjado en la traición, la desconfianza crónica y la paranoia extrema del oscuro mundo criminal, jamás en toda su vida habría acudido a una reunión de tal magnitud de peligro sin haber diseñado previamente, y con extrema astucia, una infalible contingencia de seguridad tecnológica, anticipando a la perfección la inmensa y altísima probabilidad de ser cobarde y traicioneramente asesinado por los sicarios de su propio e implacable jefe. El astuto criminal había programado meticulosamente en un servidor clandestino, completamente seguro e indetectable de la Deep Web, un complejo y automatizado protocolo de seguridad cibernética, conocido universalmente como el letal interruptor del hombre muerto. Al no ingresar una compleja contraseña de seguridad específica en su teléfono móvil antes de que los primeros rayos del amanecer iluminaran la metrópoli, este sofisticado sistema digital, frío e imparable, se activará de forma totalmente automática y silenciosa, desatando de manera inmediata una verdadera y apocalíptica tormenta cibernética. El servidor enviará simultánea, anónima y masivamente todos los archivos, audios, fotos y evidencias encriptadas que vinculaban de forma irrefutable a Silverio y a la perversa Lía con el secuestro, la extorsión corporativa y el espantoso envenenamiento de Rosario, dirigiéndolos de manera directa, certera y fulminante hacia los correos electrónicos blindados, seguros y privados de Alan Carrera y del atormentado empresario Alonso. De esta manera increíblemente poética, irónica, justa y destructiva, la sangrienta venganza física de Silverio se transformará vertiginosamente en el mismísimo, exacto e ineludible catalizador de su propia e inminente ruina, pues las incontestables y explosivas pruebas póstumas enviadas desde la fría tumba por el sicario detonarán una feroz guerra judicial sin precedentes, desatando la peor, más agresiva y definitiva persecución policial en contra del intocable capo y de su cómplice, marcando gloriosamente el principio del oscuro fin de su imperio.